Buenas noches, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Horizonte Sur Global. Vamos a comenzar hablando directamente de Ecuador. El país vive desde hace casi 2 semanas ya unas convulsionadas protestas, fuertes movilizaciones, un paro nacional impulsado en principio por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, esto es la CONAIE, pero también por otras organizaciones. Bueno, como decía, un paro nacional, movilizaciones a lo largo y a lo ancho de todo el país y además grandes represiones como respuesta por parte del gobierno de Guillermo Lasso. De hecho, se registraron ya 4 muertes en ese marco. Estas protestas se desencadenaron, entre otras cosas, por el aumento nuevamente del precio de los combustibles y por otras medidas neoliberales tomadas por Guillermo Lasso. Ecuador viene desde hace años con grandes movilizaciones. Recordemos que en octubre del 2019 también hubo un estallido social que fue respondido por el entonces presidente Lenín Moreno con persecución, con represión, con presos y presas políticas. Estamos justamente en comunicación con una de las tantas víctimas que tuvo la represión de Lenín Moreno en 2019, en comunicación con Gabriela Rivadeneira. Ella era presidenta de la Asamblea Nacional en el Ecuador, además es integrante de UNES y actualmente continúa exiliada en México a raíz justamente de las persecuciones que comenzaron en 2019. Gabriela, te agradecemos nuevamente por esta comunicación con Barricada TV. Quiero pedirte en principio que nos cuentes qué es lo que está sucediendo hoy en Ecuador y qué fue lo que desencadenó este estallido social. Gracias, Agustín. Un saludo muy especial a través de Barricada TV. Gracias por este espacio. Los medios de comunicación corporativistas han ocultado lo que ha pasado en estos 12 días de paro nacional en el Ecuador. Y solamente, Agustín, por decirte que se actualizó la cifra de fallecidos por este paro. A la madrugada de hoy sumaron ya 5 personas civiles que han sido asesinadas en el marco de la protesta. Y este momento mismo, pues en Ecuador se está viviendo una serie de medidas de represión frente a una movilización masiva. ¿Qué produjo esta movilización? Fue justamente el tema de la profundización de las medidas neoliberales. Es decir, continuamos con la política que dejó instaurada Lenín Moreno, que ahora la continúa el banquero Guillermo Lasso, de profundizar, aceptar una receta del Fondo Monetario Internacional, presupuesto de salud, recorte del presupuesto de educación, el desempleo ha subido de manera significativa, apenas el 30% de la población ecuatoriana tiene empleo adecuado y la crisis económica se profundiza a pesar de que el presidente dice que tiene las mejores reservas en un banco suizo. Pues en el Ecuador la inseguridad, la crisis económica, la crisis del sistema de salud han colapsado prácticamente lo que es la vida de la gente. Y eso obviamente sube los combustibles y con los combustibles suben los precios de los alimentos de la canasta básica. Hay una total desconexión con el sector rural, con el campesinado, con el agricultor, de tal manera que todo esto colapsó. La CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, liderada por Leonidas Issa, que es su presidente, anunció desde hace meses que se iba a convocar un paro nacional, justamente por la falta de diálogo y de apertura del gobierno del presidente Lasso. Por su parte, el presidente Lasso ha dicho que están abiertos al diálogo, pero ese diálogo desde inicio estuvo maniatado por condicionantes frente a las organizaciones sociales. Y hace 12 días que empezó el paro, han sido 12 días en el que se ha utilizado una represalia y un aumento de el uso de la fuerza por parte de las fuerzas públicas en el Ecuador, de tal manera que el saldo al día de hoy es 5 fallecidos, más de un centenar de personas que están siendo atendidas en la casa de salud, heridas, muchas de ellas de gravedad en el marco de la protesta. Hay un poco más de 200 personas detenidas de manera arbitraria en el Ecuador que han denunciado torturas y violación de derechos humanos en el hecho del arresto, de tal manera que esto es lo que estamos viendo hoy día en el país, querido Agustín. Clarísimo, Gabriela. Te quiero preguntar también en relación a la CONAIE y a otras organizaciones indígenas que se movilizaron también durante la presidencia de Lenín Moreno.
Es cierto que hubo con un sector del progresismo como lo es, buena parte del correísmo, el partido que vos integrás, que es UNES, hubo una mala relación o una relación tensa por lo menos. Te quiero preguntar si es posible pensar en una unidad popular, ¿no? Acá en Argentina, por ejemplo, se suele decir la unidad de los y las que luchan. Si es posible empezar a pensar un programa en conjunto en vez de seguir dividiendo a los espacios que luchan contra el neoliberalismo, antes de Lenín Moreno y ahora de Guillermo Lasso. Mira, Agustín, me parece que el gobierno y el ejercicio de gobierno siempre te genera tensiones. Y eso es la posibilidad o lo que te permite a un verdadero líder manejar esas tensiones. Es decir, durante 10 años de la Revolución Ciudadana manejamos y nuestras principales tensiones fueron justamente con las élites económicas, las grandes corporaciones de comunicación y también con una cúpula de la dirigencia de ese movimiento indígena que siempre estuvo anclada a esas élites económicas. Es decir, no generalicemos y no pensemos tampoco, y eso se ha manejado mucho hacia afuera del Ecuador, que todo el movimiento indígena es compacto. Pues no, dentro del movimiento indígena también hay explotadores y también hay explotados. Y esos han sido los principales barreras o los que no han permitido realmente una cohesión de fuerzas del campo popular. Hoy la CONAIE ha cambiado de dirigencia. Su dirigente, Leonidas Issa, viene de ese campo popular. Por lo tanto, también ha hecho un llamado tanto Leonidas Issa como Rafael Correa, como diferentes sectores de las organizaciones sociales y populares, que es necesario llegar a una gran mesa de concertación nacional, a una mesa o a un frente que permita realmente pensar en los graves problemas que hoy por hoy está teniendo el país. Estas movilizaciones son justamente el resultado de ese clamor de que se escucha al pueblo y las necesidades que está teniendo el pueblo. Hoy lo volvemos a hacer y como acto sincero de ese quehacer han sido los asambleístas de nuestra bancada de la Revolución Ciudadana que en la mañana de hoy han puesto a disposición sus cargos para que se ejecute en la Asamblea Nacional el artículo 130 de la Constitución del Ecuador, que reza que bajo la grave conmoción social, la Asamblea Nacional puede convocar a una figura que se denomina muerte cruzada, que es prácticamente el adelanto de las elecciones presidenciales y parlamentarias. El Parlamento es unicameral, tiene 137 integrantes, de los cuales 47 son de la bancada de UNES, de la Revolución Ciudadana. Nuestras asambleístas han puesto ya sus cargos a disposición. Algunos asambleístas de Pachacuti ya han empezado a hacer lo mismo en estos últimos minutos. Vamos contabilizando apenas 2 de esos asambleístas, pero vamos que va creciendo la necesidad de una salida democrática. Nosotros estamos totalmente contrarios a cualquier intento de golpe de Estado, totalmente contrarios a los actos de violencia que se están desatando ahora mismo. Los propios afines del gobierno de Lasso han empezado a organizarse desde la sociedad civil, literalmente, y como ellos lo han dicho, para meter palo y bala a los movilizados en contra del gobierno. Estamos realmente frente a una situación de crisis, una situación dolorosa, donde la Constitución te marca la salida democrática y esperamos realmente que a partir de este día y de lo que está haciendo la bancada de UNES, pues las otras bancadas, los otros asambleístas, el país pueda sentarse realmente a analizar y a canalizar las problemáticas. Hay recursos, estamos con un precio de petróleo que realmente es extraordinario en estos momentos. Ha ingresado recursos de cooperación internacional, ha ingresado recursos del Fondo Monetario Internacional y eso no se ve reflejado en una dinámica económica real para el pueblo y desde el pueblo. Entonces, el gobierno tiene una gran responsabilidad. Ahora el gobierno y su política de represión pueden ser y han sido los causantes de lo que ha pasado en estos días y de la pérdida de vidas humanas. Esperemos que también que en este momento se hagan responsables de la búsqueda de la salida de la crisis. Gabriela, para finalizar, no quiero dejar de consultarte por el estallido de octubre de 2019 que mencionaba anteriormente. Cuando habían comenzado, unos meses, tal vez un par de años antes,
con la llegada de Lenín Moreno a la presidencia las medidas neoliberales, pero a su vez en octubre de 2019 se recrudece la represión y la persecución. De hecho, mencionaba tu caso, que estás exiliada en México. Te quiero consultar para finalizar qué similitudes ves entre ese estallido y la represión llevada adelante por el gobierno de Moreno con este nuevo estallido, estas nuevas protestas y la reacción del gobierno de Guillermo Lasso. Agustín, prácticamente es volverlo a revivir. Ese octubre del 2019, cuando fue también un estallido social liderado por el sector del movimiento indígena, por los transportistas, por los estudiantes, por los trabajadores, prácticamente hoy son los mismos movilizados, bajo las mismas políticas neoliberales, bajo los rezagos de políticas de empobrecimiento para la mayoría del pueblo. Y la reacción del gobierno, tanto de Moreno en octubre del 2019 como de Lasso en este junio del 2022, son exactamente iguales. Una nula posibilidad de diálogo, pero además una represión brutal hacia el pueblo. Como yo lo he dicho y lo vuelvo a ratificar, uno no puede pedir, y el gobierno no puede pedir apertura al diálogo con una pistola en la cabeza de los dirigentes. Hay que dar un cese, hay que llamar a la tranquilidad, hay que generar los espacios de marcha de paz, de marcha pacífica, pero sobre todo hay que acordar. Y dentro de los grandes acuerdos están las salidas inmediatas a la crisis económica que está padeciendo nuestro pueblo. Así que hay mucha similitud, es como revivir ese momento. Yo en su momento, en octubre del 2019, fui yo quien solicitó a la Asamblea Nacional de aquel entonces que revisemos la Constitución y los marcos constitucionales para la salida de la conmoción y de la grave crisis social que estaba viviendo el pueblo. Producto de eso, me costó el exilio con una acusación que todavía sigue en firme, que es un proceso judicial por instigación. Hoy nuestras asambleístas y nuestra bancada vuelven a hacer el mismo pedido. Esperemos que en este momento pues no se recurra a las figuras de judicialización, sino que se recurra realmente a abrir los oídos, pero sobre todo el corazón. La gente necesita ser escuchada, necesita acciones rápidas, emergentes, y realmente esperamos que el día de hoy exista una luz y una salida en el son de la paz y de la unidad de nuestro pueblo. Esperemos que así sea. Gabriela, como siempre te agradecemos por esta comunicación, ha sido muy clara y por supuesto quedamos a disposición. Estamos y seguiremos siguiendo el caso en Ecuador. Esperemos que la cuestión mejore lo más pronto posible, pero por supuesto quedamos a disposición tuya y de todos los compañeros y compañeras. Así que un abrazo grande. Muchas gracias, Agustín, a la distancia, un abrazo fuerte. Gracias a Barricada TV, gracias a nuestros pueblos hermanos y solidarios, y que la lucha del pueblo jamás se detenga. Mientras exista una injusticia, pues siempre existirá del otro lado la necesidad de exigir la reparación de esa injusticia realizada, y eso es lo que buscan nuestros pueblos. Un abrazo a todas y todos ustedes y mucha fuerza a mi patria ecuatoriana. Sin duda, lo mismo decimos desde acá. Vamos a ir a un corte y seguimos con Horizonte Sur Global. Continuamos con Horizonte Sur Global. Vamos a ver ahora la columna semanal de ARG Medios. La compañera Ana Dagorret nos va a seguir contando, como las semanas anteriores, cómo sigue la situación judicial de Donald Trump por el asalto al Capitolio en el 2021. Hola compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. Y bueno, sí, como bien mencionabas, vamos a hablar un poco sobre lo que son las audiencias que se están desarrollando en estos días en el Poder Legislativo de Estados Unidos, un comité que se conformó a partir de la articulación entre miembros del Partido Demócrata, que son diputados y senadores también, pero también algunos miembros del Partido Republicano, quienes buscan despegarse de la figura de Donald Trump, ¿no? Teniendo en cuenta el peso que Donald Trump viene teniendo hacia dentro del partido. Estas audiencias básicamente lo que vienen desarrollando es principalmente lo que es la cuestión de las acusaciones de fraude por parte de Donald Trump en las elecciones del 2020. Lo que sostiene el comité es que Donald Trump cometió un delito al alegar fraude sin presentar ningún tipo de pruebas. También estas audiencias vienen mostrando cómo
desde el entorno de Donald Trump se intentó persuadir al entonces presidente para que justamente desista, ¿no?, de su estrategia de alegar fraude ante lo que era una derrota ya inminente, ¿no?, del entonces candidato y también presidente de Estados Unidos. Y también lo que están demostrando es que existió un plan por parte del entonces presidente para impedir la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones del 2020, que culminó en lo que fue el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. Esta es una situación que, si bien, como les decía, se empieza a investigar a partir de una articulación entre miembros del Partido Demócrata y algunos del Partido Republicano en la Cámara de Representantes y en el Senado, también teniendo en cuenta el contexto en el que estamos en año electoral en Estados Unidos, va a haber elecciones de mitad de mandato, elecciones legislativas, donde se va a renovar la Cámara de Representantes y el Senado. Esta situación con la investigación del asalto al Capitolio un poco viene a servir como estrategia de campaña para los demócratas que no están bien posicionados en las encuestas, principalmente por lo que es la popularidad del presidente Joe Biden, una popularidad que es considerada de las más bajas para un presidente en funciones, también por lo que es la situación económica del país. Estados Unidos hoy por hoy atraviesa una inflación que es considerada de la más alta en los últimos 40 años y que, bueno, que viene perjudicando, ¿no?, el día a día de millones de trabajadores en Estados Unidos. Con esta idea, con esta estrategia, ¿no?, de utilización de las audiencias del comité con fines electorales, lo que busca el Partido Demócrata justamente es reforzar esa polarización con el Partido Republicano, hoy por hoy, como les decía, dominado por el expresidente Donald Trump. Muchas de las candidaturas que se ven hacia adentro del Partido Republicano para lo que son las elecciones de mitad de mandato están apoyadas por el expresidente. Entonces, bueno, lo que se busca justamente es reforzar esta polarización para, digamos, convencer a los votantes que hoy por hoy se sienten defraudados o sienten descontento con lo que es la gestión de los demócratas al frente de la Casa Blanca, bueno, para convencer a esos votantes de que justamente la mejor opción ante lo que hay del otro lado son los demócratas en el poder, ¿no? Consolidar una mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado también, que es hoy por hoy lo que está en juego, teniendo en cuenta, como les decía, el desgaste de la imagen del actual presidente Joe Biden, el desgaste también de lo que es la gestión de los demócratas al frente de la Casa Blanca por la situación económica y por la situación social. Entonces, bueno, con estas audiencias un poco lo que se busca es justamente reforzar la polarización para que de cara a las elecciones de mitad de mandato se pueda consolidar una elección buena para los demócratas y así lograr una mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado, que es hoy por hoy lo que está en juego. Veremos cómo continúan. Las audiencias ahora serán retomadas en el mes de julio y, bueno, la idea de este comité que investiga la insurrección del 6 de enero, lo que justamente es demostrar que existió responsabilidad directa por parte del expresidente Donald Trump y, bueno, y con ello justamente tratar de responsabilizarlo penalmente, ¿no?, por lo sucedido el último 6 de enero del 2021. Una mala imagen que tienen casi todos los oficialismos del mundo en general, tal vez por la crisis, por la pandemia o por la guerra o por, vaya a saber, hay distintos análisis. Veremos si la estrategia que describís le da fruto al Partido Demócrata. Ana, gracias como siempre, estuvo muy bueno. Gracias a ustedes, compañeros, hasta la próxima. Un abrazo grande. Y dicho sea de paso, en este sentido, el domingo pudimos festejar que Gustavo Petro y Francia Márquez ganaron la presidencia y la vicepresidencia de Colombia, desterrando al uribismo, pero también ganándole a un personaje neoliberal de derecha que intentaba ocultarse como era Rodolfo Hernández. Así que la patria grande está de fiesta. Y bueno, estaremos, por supuesto, siguiendo también el tema de Colombia, que es un país clave para la región. Desde acá hemos llegado al final de este programa. Gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo Horizonte Sur Global.